Queremos determinar la ecuación de la línea que pasa a través de los dos puntos dados. Por lo tanto, si usamos la forma de intercepto dependiente de una línea o la forma dependiente de punto de una línea, el primer paso sería determinar la pendiente de la línea pasando a través de los dos puntos dados. Y podemos hacer esto con la fórmula de pendiente m igual y sub 2, y sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1. Recuerda que la pendiente es la relación del cambio en, y al cambio en x, así que hay algo especial sobre estos dos puntos, pero vamos adelante y vea lo que sucede cuando determinamos la pendiente. Llamamos a estos los 1 y a los 2. Entonces, esto será x sub 1 y sub 1 y x sub 2 y sub 2. Así que la pendiente será igual a y sub 2, y sub 1 va a ser menos 2, 1 y luego x sub 2, x sub 1. Va a ser menos 5 menos 5. Bueno, esto va a ser menos 3, y va a ser menos 5 más 5 o 0. Bien, menos 3 dividido por 0 no está definido, lo que significa que es una línea especial. Recuerde si una línea tiene una pendiente 0 o pendiente sin definir. Es una línea horizontal o una línea vertical. Así que si regresamos y vistamos las coordenadas de los dos puntos dados, aviso cómo son las coordenadas x igual menos 5, lo que realmente nos ayuda a determinar la ecuación de la línea. La ecuación es x igual menos 5. Pero para verificar esto, vamos adelante y dibujemos la línea que pasa a través de estos dos puntos. El punto menos 5, 1 estaría aquí y el punto menos 5, menos 2 estaría aquí. Así que ahora podemos ver rápidamente que tenemos una línea vertical. Y aviso de que cada punto en esta línea vertical tendría una coordinación x de menos 5 que de nuevo nos dice que la ecuación de la línea es x igual menos 5. Y desde que la línea es vertical, debemos reconocer que la pendiente no está definida. Así que hay varias formas de reconocer que la ecuación de esta línea sería x igual menos 5 y cada línea vertical va a ser en forma de x igual a alguna constante. Espero que esto fue útil.